En el programa de hoy, psicópatas y sociópatas, el cáncer de la humanidad. Ya llegó el programa que hacía falta. Doctor Merciel, un espacio de salud. Lo que siempre preguntaste, lo que nunca te dijeron. Muy buenos días, aquí estamos otra vez con Doctor Merciel, un espacio de salud, el programa de la Fundación Alimentaria Sueños y Utopías, el programa solidario por excelencia, el programa que se comparte con todo Hispanoamérica. Si querés podés encontrarnos en Spotify como Doctor Merciel, un espacio de salud, para escuchar este o revivir todos los programas anteriores. Hoy, con Claudio Martín en la operación técnica y la musicalización, te vamos a brindar excelente música para que la pases de lo mejor. Y vamos entonces con el programa de hoy. Vamos con otro espacio de salud. Las ideologías siempre han sido un invento para tergiversar y manipular los valores tradicionales de las sociedades y cuya rigidez propicia muchas veces gran variedad de trastornos emocionales o mentales en los ciudadanos que están bajo la influencia de dichas ideologías. Por algo, el proverbio reza que los hombres sabios tienen ideas y los necios ideologías. Con leyes y más leyes, decretos y más decretos, los gobernantes de turno dicen, vía convencimiento o amenazas, lo que se debe hacer, lo que se debe de pensar o hasta lo que se debe de comer. Desde que Rusia invadió Ucrania, se han removido antiguos fantasmas de autoritarismos que estaban cuasi olvidados. Rusia, con el psicópata de Putin al frente, reaviva los recuerdos de que fueron Stalin, Hitler y Mussolini no hace tanto, o Nerón y Calígula hace ya bastantes siglos, reactualizando así el tema de los sociópatas y los psicópatas. Advertimos así que estamos frente a un mundo desquiciado en el que sociópatas y psicópatas se han convertido en especies invasoras que están acabando con las mejores especies del pensamiento y del sentimiento social basado en las premisas de las culturas griegas y romana, enriquecidas con las mejores ideas del cristianismo y todas ellas encajantes en lo que siempre se ha denominado ley natural, la que define la dignidad del género humano. Como Marx y Engels, como Lenin, como Stalin, Hitler y Mussolini, siempre tienden a aparecer nuevos mesías que pugnan por controlar el inmediato futuro del planeta. Hay movimientos profundos liderados por auténticos sociópatas y psicópatas, y en todo el mundo se está incrementando el número de esos sociópatas y psicópatas. Los que saben de estos asuntos señalan que la diferencia entre sociopatía y psicopatía está únicamente en su origen. Mientras que el psicópata ya nace con este rasgo, el sociópata adquiriría sus rasgos en el desarrollo y con la acumulación de sus experiencias. Se basan ambos tipos de personalidades en el desprecio por las normas y los derechos ajenos. Engañan, hieren y manipulan para lograr todo aquello que se proponen, sin para ello ser necesariamente violentos.
Otros expertos creen que existe otro tipo de rasgos que marcaría la diferencia entre ambas personalidades extremas. El sociópata tiene una base de impulsividad, mientras que el psicópata casi siempre planificará sus actos y pocas veces improvisará. Por ello, siempre es mucho más peligroso un psicópata que un sociópata. El psicópata carece de empatía desde su nacimiento. Los rasgos fundamentales del mismo son el egocentrismo, que es la incapacidad de ver desde el punto de vista de la otra persona, el narcisismo, que es el trastorno donde las personas tienen un sentido irrazonable de superioridad, y el propio sentido de superioridad. La ausencia de empatía, no le interesa lo que el otro siente, sea alegría o dolor. La necesidad de satisfacción personal, excesiva importancia a lo que él quiere, sin importarle lo que los demás necesitan, sientan o piensen. El encanto superficial, mostrar ante los demás una apariencia abierta y segura, nada de timidez, utilizando habilidades para lograr adaptarse y conseguir sus fines. Y la necesidad de control. Los psicópatas tienen una tendencia abusiva a querer dominar a cada persona y cada situación. Estos son los necesarios condimentos para alentar este tipo de patologías sociales. Todo esto hace que tanto sociópatas como psicópatas ejerzan la total manipulación, el abuso y la mentira sobre los demás, sobre todo cuando se encuentran en estratos de alto poder militar o político. Un repaso sobre alguna de estas nefastas personalidades de la historia nos va a marcar que en cada uno de ellos, por fuera de la época histórica en que vivieron o de los principios políticos que esgrimieron, todos se manejaron igual, destruyendo todo lo que se cruzaba a su paso. Pol Pot, Stalin, Gaddafi, Hitler, Mao Zedong, Mussolini o Saddam Hussein, ¿qué tienen en común? Que se hicieron mayores llenos de frustraciones y fisuras psicológicas. Gracias a Florian Illies pudimos ver cómo en los primeros meses de 1913, por un breve tiempo en Viena, coincidieron Stalin, Hitler y Tito, los dos mayores tiranos del siglo XX y uno de los peores dictadores. Tres hombres que no eran nadie, por así decirlo, pues el primero estudiaba, el segundo pintaba acuarelas y el tercero solo observaba coches, pero que estaban llamados a ser los propulsores de sufrimientos inconmensurables. Hitler, Stalin o Mao demostraron en el peor sentido que un solo hombre puede modificar la historia del mundo, desplazar las fronteras, deportar o diezmar poblaciones, hasta el punto de cambiar la fisonomía de países enteros. ¿Por qué diablos existen hombres de esta calaña? ¿En qué momento se transformaron en tiranos? ¿Acaso no fueron en algún momento niños inocentes? ¿Qué tipo de sufrimiento pudo engendrar a estos hombres brutales, asesinos e insensibles? Todo esto se pregunta Véronique Chalmet en el prólogo de su libro La infancia de los dictadores. Un recreo musical para seguir con un espacio de salud. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Yo salgo de casa por Arenales, lo de siempre en la calle, en mí. Cuando de repente, de atrás de ese árbol se aparece él. Mezcla rara de penúltimo lillera y de primer polizón en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies
y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan. Los semáforos le dan 3 luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así medio bailando y medio volando, se quita el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice: ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión, y a vos te vi tan triste, vení volar, sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como una acróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Y así diciendo, el loco me convida a andar en su ilusión super sport. Y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. Del manicomio nos aplauden: ¡viva, viva, viva los locos que inventaron el amor! Y un ángel, un soldado y una niña nos dan un balsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda. Y el loco mío, qué sé yo, provoca campanarios con la risa. Y al fin me mira y canta a media voz: quéreme así, piantao, piantao, piantao. Trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Volá, vení, volá. Quéreme así, piantao, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar la mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. Ay, loco él, que lo cayó. Locos al fin los dos, locos los dos, locos, locos. Loco él y loca yo. ¿Qué es Sueños y Utopías? La Fundación Alimentaria Sueños y Utopías es una entidad civil sin fines de lucro abocada a la prevención de la obesidad y la desnutrición infantil. ¿Por qué Sueños y Utopías? Porque la obesidad y la desnutrición infantil deterioran el futuro de quien las padece y porque los dos son procesos en franca expansión. ¿Por qué la desnutrición infantil?
porque el 65% de los chicos argentinos están por debajo de la línea de la pobreza y tienen notorias carencias alimentarias. ¿Por qué la obesidad infantil? Porque la Argentina es el segundo país de América con mayor número de niños obesos y porque muchos de ellos son obesos del hambre. ¿Por qué no ser indiferente a esta propuesta? Porque en la infancia, cada día que se pierde no se recupera, y porque la desnutrición como la obesidad siempre dejan secuelas. ¿Por qué te necesitamos? Porque sin ayuda estatal alguna, entregamos 65.000 litros de leche a chicos carenciados de diferentes zonas del país. ¿Por qué depositar tu confianza en nosotros? Porque Sueños y Utopías no tienen ningún fin más allá de la solidaridad y la educación. Y porque todo este esfuerzo lo hacemos de corazón. ¿Cómo podés ayudarnos a ayudar? Acercando tu donación, por mínima que sea, comunicándote al WhatsApp 011 675 5636 o al email drmerciel@gmail.com. Desde ya, muchísimas gracias. Ahora también Un Espacio de Salud es un diario digital, creado para llegar a cada uno de ustedes con historias, relatos, vivencias, consejos y la misma pasión con que hace más de 1 año y medio hacemos nuestro programa radial. Búscanos como unespacio-de-salud.com.ar. Seguinos, compartinos, y así nuestra tarea solidaria se podrá multiplicar poco a poco, sin prisa, pero sin pausa. Desde ya, muchísimas gracias por estar siempre a nuestro lado. Todos llegaron a la edad adulta llenos de frustraciones y fisuras psicológicas, desequilibrados e incapaces de entablar relaciones humanas normales. Y entonces llegó el clic dramático donde todos estos fracasados sociales se toparon con una situación histórica excepcional, una crisis de civilización, una guerra o una revolución. Así, en una alquimia imprevisible, la embriaguez de la omnipotencia se apoderó de esas almas atormentadas. En estos individuos, la moral era un concepto imposible de existir. ¿Cómo encontrar moral en comportamientos como el del dictador camboyano Pol Pot, cuando su propia madre inscribió su nombre en una de las paredes de la casa y predijo: «Mi hijo será como el búfalo, perseverante y organizado. Inspirará confianza en los demás, pero no tendrá piedad para vengarse si se siente traicionado». Esa falta de piedad, un rasgo de la personalidad que 50 años después se transformaría en el delirio paranoico de Pol Pot cuando fuera el jefe de los Jeremys Rojos, un grupo paramilitar responsable de más de 2 millones de muertes. Desde muy pequeño, Pol Pot había visto y padecido el valor de la disciplina implacable mediante las acciones de los educadores que agredían a sus alumnos. Palazos, humillaciones, golpes de puño y patadas eran moneda corriente de esos maestros. Como todo psicópata, Pol Pot carecía de moral y conciencia. Mírenme, ¿parezco malvado? ¿Parezco violento? Para nada, tengo la conciencia tranquila. Eso lo tengo muy claro, afirmó el dictador en 1997. De hecho, nunca negó el genocidio de su propio pueblo, calificándolo de un simple error causado por la falta de experiencia y no del asesinato de toda una sociedad. La psicopatía a full. Y de matar y gozar haciéndolo también, supo Idi Amin Dada, presidente de Uganda entre 1971 y 1979.
otro brutal asesino. De niño ya había estado imbuido en el ambiente de supersticiones mágicas de la familia, observando rituales sangrientos y viendo desmembrar pequeños cadáveres con golpes de panga, un cuchillo parecido a un machete. Más tarde, cuando era oficial de comando para los británicos, se convirtió en especialista en interrogatorios. Ahí manejaba ese mismo utensilio que empleaba para cortar el pene de sus prisioneros. Tal era su obsesión que, según un funcionario de su país, Idi Amin no se conformaba con asesinar, sino que a los muertos los seguía tratando como bestias, extirpándoles órganos vitales, una práctica que él copiaba de antaño, pues en Uganda la mutilación de los muertos era un acto tradicional ejecutado por los guerreros en los cuerpos de sus enemigos para confirmar la victoria. Y si este dictador fue supersticioso hasta el paroxismo, solo le fue a la saga Joseph Stalin, que tenía un astrólogo cuando lideró a la Unión Soviética y padeció una infancia increíblemente mísera y violenta. En varias ocasiones, el niño Joseph se salvó de milagro. Un día su padre lo tiró al suelo y lo molió a patadas, tan fuertes que el niño orinó sangre durante varios días. Un caso parecido al que sufrió de parte de su padre Alois el joven Adolf Hitler. Sin embargo, esto no es siempre una regla. Gaddafi, el brutal dictador de Libia, recibió el trato contrario. Sus padres ansiaban, después de 3 niñas, un hijo, y cuando llegó, solo recibió mimos y ayudas para que estudiara. Su padre decidió llamarlo Muammar, el constructor. Desde niño, Muammar tuvo que hacerse cargo de los rebaños de cabras y camellos de sus padres y de sembrar y cultivar la tierra. Pero Gaddafi aprendería de sus ascendentes guerreros que la batalla significaba la única manera de tener una vida honorable. Tanto llegó ese mensaje de violencia a su corazón que en 1974 el antiguo niño del desierto declaró: «La muerte es la pena para toda persona que forme un partido político, no tolerando nada de tinte político ni por encima ni cerca de él». Bajo su mandato sucederían miles de ahorcamientos y mutilaciones a opositores, reales o supuestos, ejecuciones que macabramente se transmitían por la televisión. El mismo Gaddafi, en el delirio de su psicopatía, se hacía llamar rey de los reyes de África. Si salimos del mimado niño Muammar Gaddafi, ¿qué decir de Hitler, que nació siendo muy deseado y querido por su madre, y que, no obstante, de nuevo por culpa de la autoridad paterna, vivió un ambiente represivo? A partir de los documentos disponibles, escribió en 1985 la psicoanalista Alice Miller: «Podemos representarnos con bastante facilidad el contexto en el cual creció Adolf Hitler. La estructura familiar puede ser considerada como el prototipo del régimen totalitario. La única autoridad indiscutible y a menudo brutal era la del padre. La mujer y los hijos estaban totalmente sometidos a su voluntad, a sus caprichos y a sus humores. Debían aceptar las humillaciones y las injusticias sin cuestionarlas e incluso agradeciéndolas». Un momento de música, un momento de relax. Viendo el inventario de recuerdos
historia más bonita que en la vida escuché. Viendo el guión de la película más triste, la más fea que en la vida pude ver. Viendo los acordes, la brillante melodía y la letra que en la vida compondré. Viendo hasta el cartel donde se anuncia el estreno del momento que en la vida viviré. Entiendo que te fueras y ahora pago mi condena, pero no me pidas que quiera vivir sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce locura. Me vuelvo pequeña y menuda, la noche te sueña y se burla. Te intento abrazar y te esfumas. Viendo una cámara gastada que captaba la mirada que en la vida grabaré. Viendo dos entradas caducadas que eran de segunda fila que en la vida romperé. Viendo dos butacas reservadas hace siglos y ahora que hago que en la vida me senté. Viendo hasta el cartel donde se anuncia el estreno del momento que en la vida viviré. Entiendo que te fueras y ahora pago mi condena, pero no me pidas que quiera vivir sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce locura. Me vuelvo pequeña y menuda, la noche te sueña y se burla. Te intento abrazar sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce locura. Llorando como un día de lluvia, mi alma despega y te busca en un viaje al que no vuelve nunca. Subiré cada noche a buscar adorno mi tejado, el recuerdo de un abrazo que aún me hace tiritar. Sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce locura, me vuelvo pequeña y menuda, la noche te sueña y se burla. Te intento abrazar sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce locura. Llorando como un día de lluvia, mi alma despega y te busca en un viaje que nunca volverá. El doctor Rubén Merciel, egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata en 1975, es director del Centro Médico Merciel, presidente de la Fundación Alimentaria Sueños y Utopías, y autor de los libros La obesidad desconocida, La verdadera obesidad, Del hambre a la obesidad, Fisiología de la alimentación, Ser obeso o nacer obeso, La gimnasia y el peso, Tácticas y estrategias, Había una vez el hombre, El estrés y la salud, y menos de 100. Es de hacer notar que sus libros recibieron múltiples distinciones y reconocimientos, como la del Honorable Congreso de la República Argentina. Ahora también un espacio de salud es un diario digital, creado para llegar a cada uno de ustedes con historias, relatos, vivencias, consejos, y la misma pasión con que hace más de 1 año y medio hacemos nuestro programa radial. Búscanos como unespacio-de-salud.com.ar. Seguinos, compartinos, y así nuestra tarea solidaria se podrá multiplicar, poco a poco, sin prisa, pero sin pausa. Desde ya, muchísimas gracias por estar siempre a nuestro lado. Adway, su comunicación online. Marketing digital.
digital, programación web. Hoy inicia su campaña, hoy obtiene resultados. Desde hace más de 20 años, acompañando a pymes y profesionales independientes. Adway.com.ar. Ahora es el momento de volver a cuidar tu salud. Centro Médico Merciel. Obesidad, conductas alimentarias, trastornos por estrés. Desde 1978, siempre junto a vos. Centro Médico Merciel. San Martín 776, Quilmes Centro. No dejes de comunicarte al WhatsApp 11 22 88 52 35. La obediencia era el primer principio de la vida. Esa obediencia ciega la extenderá el pequeño Adolf a su política futura de forma escalofriante, cegando la vida de gente que para él no era necesario que pensaran por sí mismas. Yendo hacia España, con respecto al dictador Francisco Franco, se contextualiza la influencia que tuvo el ambiente militar en el que creció el niño, cuyo padre, por su condición de marino en las colonias, llevaba una doble vida, hasta el punto de que Franco tuvo un medio hermano filipino 3 años mayor, al cual el padre llegó a reconocer. Poco después, el mujeriego padre de Franco se casaría a los 32 años con Pilar Bamonde, cuando ella contaba con tan solo 14 años. De tal modo que Paquito Franco creció detestando cada día un poco más a ese padre injusto y fastidioso. Las reacciones anticlericales y liberales del padre del futuro dictador generaban conflictos y aparecían como provocaciones en el marco de aquella microsociedad bien pensante y ultratradicionalista. Un clima que hizo del pequeño, al que llamaban Cerillita, un niño discreto y callado. Es probable que su baja estatura le hiciera objeto de burla, por eso evitaba expresarse a menos que no fuera absolutamente necesario, porque además de ser pequeñito, Paquito se avergonzaba de su voz aflautada, demasiado aguda y especialmente afeminada. Todo lo que no se espera de un futuro militar. De Franco destaca su carácter reservado y distante, frío desde el punto de vista emocional, cautelosamente calculador y cruel con sus enemigos derrotados. Francisco Franco era ambicioso, con total falta de humanidad en el trato hacia sus enemigos políticos en España. Fomentó un sistema que se apoyaba en un nivel tremendo de corrupción y sobornos como argamasa que unía a la élite política y económica. Acomplejado por todo esto, el futuro dictador de España quiso encontrar la gloria y así probarse a sí mismo y a los otros que no era el hombrecillo que todos creían. Todo esto, con un trastorno de odio reprimido, hizo de Francisco Franco el nefasto dictador que fue. Su legado fue un total desastre, una España tan rota que hubo de coserse de emergencia en los años de la transición. Quedaron muchas heridas sin curar y un sinfín de problemas abiertos. En verdad siempre es el odio el punto en común de todos estos líderes psicóticos y autoritarios. Mao Zedong, el líder comunista histórico de China, tuvo una infancia feliz, rodeada de mujeres, pero no tardó en quedar seducido por las prácticas de tortura que servían para intimidar a los funcionarios. Mao haría estrujar con pinzas de bambú los testículos de aquellos que estaban bajo sospecha. Un ejemplo, entre otros, cuyo origen podemos rastrear en los jóvenes años del líder chino, cuando vio ejemplos similares.
Otra de las perversiones oscuras de Mao Zedong era, sabiéndose un crónico enfermo venéreo, contagiar a cuanta jovencita pudiese tener a su merced, esperando que ellas agradeciesen que el gran líder de la revolución comunista las hubiese contagiado. Uno de los más altos escalones de la psicopatía. Llegándonos hasta la península itálica, conoceremos la vida de Benito Mussolini, que, al no hablar durante los 3 primeros años, le fue diagnosticado retraso mental. El padre, como no era partidario de los castigos corporales para forjarle el carácter como era la costumbre de aquellas épocas, permitió, con ese abandono paterno, que en el niño surja una personalidad mórbida, autoritaria, ambivalente y excesiva. Mussolini fue un personaje astuto, pero que no sabía distinguir con facilidad entre el bien y el mal, y a quien la violencia compulsiva conducía al límite de la psicopatología, llegando a creerse el continuador de la gloria de los antiguos Césares. Este breve relato continúa con algunos aspectos del dictador iraquí Saddam Hussein, cuya madre lo rechazó al nacer hasta el punto de intentar provocarse un aborto, y que tuvo un padrastro que abusó sexualmente de él. Saddam lo sentía acercarse, rodeándolo cada vez más, trepándosele como una bestia malvada, siempre lista para abalanzarse sobre él. Por eso, ya adulto, Saddam Hussein no soportaba ni permitía que nadie lo tocase. Y al fin de esta nefasta pero pequeña lista de sociópatas y psicópatas, llegamos al líder centroafricano Jean Bedel Bokassa, uno de los más sanguinarios y oscuros tiranos del continente negro. Fiel a la ancestral tradición tribal de comerse a los adversarios caídos en combate para apropiarse de sus fuerzas, Bokassa hizo del canibalismo una habitualidad. Un ejemplo espeluznante que trascendía el campo de batalla, ya que, por ejemplo, mandó a matar a la costurera de una de sus esposas para extraerle el hígado y así destinarlo a recargar un fetiche. Jean Bokassa, que tenía entretenimientos tan inhumanos como el de arrojar vivos a sus rivales a los leones y los cocodrilos de su zoológico personal, para ver extasiado cómo las bestias los devoraban, fue un ejemplo de altísima psicopatía. Más música y ya estamos de vuelta con un espacio de salud. Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo. Penélope se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren, meneando el abanico. Dicen en el pueblo que un caminante paró su reloj una tarde de primavera. Adiós, amor mío, no me llores, volveré antes que de los sauces caigan las hojas. Piensa en mí, se paró tu reloj infantil una tarde plomiza de abril, cuando se fue tu amante. Se marchitó en tu huerto hasta la última flor, no hay un sauce en la calle mayor
para Penélope. Penélope, tristes a fuerza de esperar, sus ojos parecen brillar si un tren silba a lo lejos. Penélope, uno tras otro los ve pasar, mira sus caras, les oye hablar, para ella son muñecos. Dicen en el pueblo que el caminante volvió, la encontró en su banco de pino verde. La llamó Penélope, mi amante fiel, mi paz. Deja ya de tejer sueños en tu mente. Mírame, soy tu amor, regrese. Le sonrió con los ojos llenitos de ayer. No era así su cara ni su piel. Tú no eres quien yo espero. Y se quedó con su bolso de piel marrón y sus zapatitos de tacón, sentada en la estación. Penélope, Reunir el hambre y la obesidad en un objetivo común es tan extraño, como que el hambre y el exceso sean parte de una misma desnutrición. Aunque suene paradójico, el obeso es un desnutrido por exceso. El desnutrido tiene hambre constante, el obeso también. El desnutrido es apático por hambre, el obeso lo es por angustia. El desnutrido tiene bajas defensas, el obeso también. El desnutrido se enferma a menudo, el obeso también. El desnutrido es anémico, el obeso también. Al desnutrido le faltan proteínas, al obeso también. Al desnutrido lo segrega la pobreza, al obeso lo segrega la sociedad. Aclarado esto, se puede entender que nuestra tarea como fundación encare ambas patologías, que en verdad nunca fueron opuestas, puesto que el hambre y la obesidad terminan siendo parte de lo mismo. Por ello, La verdadera obesidad, otra parte de la historia, es el libro de la Fundación Alimentaria Sueños y Utopías. Estamos convencidos que si la obesidad avanza sin freno y a pasos agigantados, es porque está mal encarada. Si está mal encarada, es porque está mal interpretada. Si está mal interpretada, es porque se escribió mal su historia. Y si se escribió mal su historia, es porque existe otra parte de la historia. Ahora también un espacio de salud es un diario digital, creado para llegar a cada uno de ustedes con historias, relatos, vivencias, consejos, y la misma pasión con que hace más de 1 año y medio hacemos nuestro programa radial. Búscanos como unespacio-de-salud.com.ar. Seguinos, compartinos, y así nuestra tarea solidaria se podrá multiplicar, poco a poco, sin prisa, pero sin pausa. Desde ya, muchísimas gracias por estar siempre a nuestro lado. Adway Solutions, marketing digital para pymes. 011 2391 3286. Si juntamos todas las psicopatías del siglo XX, tendremos para realizar un análisis largo y tendido. Lenin, por ejemplo, era un individuo obsesivo, intolerante e inflexible con quien discutía sus puntos de vista.
Su delicada salud le conducía a veces a buscar un alivio en volcánicas explosiones de rabia. La construcción leninista sentó los cimientos de la desviada evolución ulterior de la Unión Soviética, aunque no sea una tesis siempre compartida. Mussolini, del que ya hablamos, por su parte tenía una personalidad despótica, era un terco e intolerante a cualquier parecer contrario al suyo, vengativo y defensor de la violencia como método político. Se caracterizaba por su doblez política, sus habilidades tácticas y el sentido de oportunismo. Aún así, fue frente a Hitler un dictador débil, causante de la desastrosa gestión de la guerra, que dejó tras de sí un país en ruinas. Hitler era inicialmente el arquetipo del hombre sin cualidades. Fue siempre un individuo autoritario, colérico, intolerante y egocéntrico, de comportamiento antihumano y expresión viva del odio racial, que no dejó tras de sí nada constructivo, sino una monumental devastación y un horrible holocausto, entre otros ejemplos de un legado que prácticamente nadie reclamaría. Por su parte, el sello que Stalin imprimió a su régimen fue el del terror. El número de personas ejecutadas, encarceladas o confinadas en condiciones inhumanas se cuenta por millones. Con un marcado desorden de personalidad y un temperamento paranoico, veía traiciones en todas las esquinas. Era una persona profundamente vengativa e inmisericordia con sus víctimas. Aquí, las personalidades de Stalin y Hitler se entrecruzan, pues ambos fueron la expresión más sombría de la poca o nula importancia que puede llegar a tener el individuo en la historia. La vida humana carecía de todo valor ante sus ojos. Tras este oscuro relato de psicópatas de todos los calibres, podemos tomar conciencia que hicieron del siglo XX un verdadero hospicio de locos y alienados, pudiendo así bien darle toda la razón al filósofo francés Jean-Paul Sartre cuando dijo: somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Aunque todo esto parezca historia antigua, sociópatas y psicópatas se siguen multiplicando a lo largo del mundo en cada momento de la historia. Hace 5.000 o 6.000 años que comenzaron a aparecer sobre la faz de la Tierra, y hoy día no podemos estar exentos de tenerlos a la vuelta de la esquina, porque si el siglo XX fue el hospicio de los locos alienados, el siglo XXI, aunque con un poco más de tolerancia, no le va demasiado en saga. Vamos a tomarnos un par de minutos en clarificar la cuestión de los psicópatas. Pocos términos de la psicología causan tanta confusión como la palabra psicópata. Aunque se usa para describir a alguien que tiene una enfermedad mental, el término psicópata no es un diagnóstico oficial. La verdadera definición de un psicópata en psiquiatría es trastorno de la personalidad antisocial. El trastorno de personalidad antisocial describe a una persona que muestra patrones de manipulación y violación hacia los demás. La mayoría de la gente podría asumir que el término antisocial describe a alguien que es reservado, solitario o introvertido. Sin embargo, este no es el caso del trastorno de personalidad antisocial. Cuando se dice antisocial en psiquiatría, significa que alguien está en contra de la sociedad, las reglas y los comportamientos que son comunes. Algunas de las señales más clásicas que se deben conocer en los psicópatas incluyen comportamiento socialmente irresponsable, ignorar o violar los derechos de los demás, incapacidad de distinguir entre lo correcto o lo incorrecto, dificultad para mostrar remordimiento o empatía, tendencia a mentir con frecuencia, manipular o lastimar a los demás,
presentar problemas recurrentes con la ley, indiferencia general hacia la seguridad y la responsabilidad. Alguien que muestra este comportamiento también puede carecer de conexiones emocionales profundas, tener un encanto superficial por ellas, ser muy agresivo y algunas veces enojarse demasiado. Adicionalmente, a las personas con trastornos de personalidad antisocial, los psicópatas, no les importa si lastiman a alguien, son impulsivas y abusivas y carecen de remordimiento. En estos casos, ser abusivo no necesariamente significa ser violento. También existen ciertos rasgos asociados al trastorno de personalidad antisocial. Se diagnostica más en hombres que en mujeres. Técnicamente, se considera diagnóstico de trastorno de personalidad antisocial a las personas por encima de 18 años. Sin embargo, algunas personas muestran señales ya hacia los tempranos 11 años. Es una afección crónica que parecería mejorar con la edad. Los índices de mortalidad son mayores en las personas psicóticas debido a su desorganizado comportamiento y a los riesgos habituales que corren para tratar de hacer cumplir sus oscuros designios. Generalmente los psicópatas más severos suelen vivir menos que el resto de la población, pero ese lapso de vida les es suficiente para destruir todo lo que encuentran a su alrededor. Cruzarse en el camino con un psicópata o un sociópata es una de las peores experiencias que pueden acaecernos. Así, con un tema musical nos reencontraremos en un minuto. Sentarme en un parque a fumar un porrito.
Fundación Alimentaria Sueños y Utopías es una entidad civil sin fines de lucro fundada el 29 de febrero de 2012 y que por intermedio de su programa universal solidario, Alimentando Sueños, y su programa nacional educativo, Salud y Equilibrio, cumple una destacable tarea social. A través del programa Alimentando Sueños, ayuda nutricional y educacionalmente a innumerables chicos con múltiples carencias alimentarias y sociales, y a través del programa Salud y Equilibrio, transmite un nuevo enfoque en la prevención de la obesidad infanto-juvenil y del adulto, así como el estrés y los trastornos de las conductas alimentarias. Dado que la Fundación no cuenta con apoyo económico alguno, depende de las donaciones y de lo recaudado a través de la realización de conferencias, talleres y simposios, con la presentación de los libros del Dr. Rubén Merciel, La obesidad desconocida, mitos, verdades y fantasías sobre esta universal epidemia, La verdadera obesidad, otra parte de la historia, y la guía alimentaria menos de 100, la fórmula del éxito, para continuar con su innegociable y solidario objetivo. Estos y los demás libros son el soporte científico de la entidad y presentan un criterio profundo y didáctico, lo que lo llevó a recibir múltiples y variadas distinciones. Ahora también un espacio de salud es un diario digital, creado para llegar a cada uno de ustedes con historias, relatos, vivencias, consejos, y la misma pasión con que hace más de 1 año y medio hacemos nuestro programa radial. Búscanos como unespacio-de-salud.com.ar. Seguinos, compartinos, y así nuestra tarea solidaria se podrá multiplicar, poco a poco, sin prisa, pero sin pausa. Desde ya, muchísimas gracias por estar siempre a nuestro lado. Ahora es el momento de volver a cuidar tu salud. Centro Médico Merciel. Obesidad, conductas alimentarias, trastornos por estrés. Desde 1978, siempre junto a vos. Centro Médico Merciel, San Martín 776, Quilmes Centro. No dejes de comunicarte al WhatsApp 11 22 88 52 35. Estamos llegando al final de otro encuentro, de otro espacio de salud, de otro programa solidario compartido por 5.000 radios de habla hispana. Así, con Claudio Martín en la operación técnica y la musicalización, te decimos que nos encontraremos en 7 días para que tengas la mejor música y los mejores consejos. Hasta la próxima. Chau. Que la tierra se vaya haciendo camino ante tus pasos. Que el viento sople siempre a tus espaldas. Que el sol brille cálido sobre tu rostro. Que la lluvia caiga suavemente sobre tus campos. Y hasta tanto volvamos a encontrarnos, que Dios te guarde en la palma de sus manos. Dr. Merciel, un espacio de salud.